¿Qué tal? Saludos. Continúo compartiendo el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía de Pablo Muñoz Iturrieta. Estoy compartiendo el primer capítulo titulado Fundamentos ideológicos de la ideología de género. Ya he comenzado a compartir este capítulo. La primera parte lo tienes en el episodio anterior. En este episodio voy a compartir, dentro del primer capítulo, la filosofía del feminismo radical. Así que bueno, si no lo escuchaste, te recomiendo que escuches los episodios anteriores. Dice así: la filosofía del feminismo radical. La ideología de género está íntimamente conectada con el feminismo radical, por lo que es necesario profundizar un poco más dentro del pensamiento feminista. Con respecto a la llamada filosofía feminista, es difícil dar una presentación de un solo pensamiento, porque de hecho es bastante difusa, con muchísimas ramas y variantes, las cuales han ido evolucionando a través de los años a causa de desacuerdos internos. Por ejemplo, mientras que al comienzo se fundaba en la idea de la igualdad, un gran grupo de feministas ahora están en contra de esta idea y afirman la teoría de la identidad y diferencia. Entonces, no se puede realmente elaborar una síntesis del pensamiento feminista, más que nombrando algunas de las pensadoras más representativas. Por una cuestión de espacio dejaremos a muchas otras pensadoras de lado. Sin embargo, podemos mencionar varias corrientes principales, aunque hay otras. La primera ola del feminismo. La corriente más antigua es la que generalmente se considera como primera ola, es decir, la primera tanda feminista, 1848-1920. Su comienzo fue marcado por una convención en Seneca Falls, en el estado de Nueva York, en 1848, en la que 200 mujeres se reunieron a discutir sobre la condición social, civil y religiosa y los derechos de la mujer. Esta corriente luchó activamente por oportunidades de empleo para mujeres, por el derecho a votar y por el aumento o igualdad de sueldo. Hay que notar, sin embargo, que este movimiento fue notablemente racista, prohibiendo la asistencia de mujeres negras a cualquier marcha o demostración y aclarando que los derechos por los cuales luchaban eran los derechos de la mujer blanca. Muchas mujeres se enganchan con la idea del feminismo por las buenas intenciones que pueden tener con respecto a diversas situaciones injustas. El problema es que ese feminismo es cosa del pasado y las actuales feministas usan de este discurso como pantalla. La realidad es más cruda, y hay que notar también que, desde los comienzos del movimiento, se puede percibir la raíz ideológica del movimiento contemporáneo. La primera corriente feminista estuvo profundamente influenciada por quien se podría considerar la primera filósofa feminista de la historia, la inglesa Mary Wollstonecraft. Su historia estuvo marcada por la conducta abusiva de su padre, de quien huyó a temprana edad y se dedicó a estudiar filosofía y a escribir. Este rencor contra el hombre se explica por su triste infancia, trauma que tal vez nunca pudo superar. Después de varios amores fallidos, se casó con uno de los padres del anarquismo, el filósofo inglés William Godwin. Su libro más influyente fue Una reivindicación de los derechos de la mujer, 1792. En este texto feminista clásico acude a la filosofía social igualitaria del iluminismo como base para la creación y preservación de la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer. Wollstonecraft argumenta que la mujer no es naturalmente inferior al hombre,
sino que esta es una apariencia debido a la carencia de educación. El feminismo radical ya estaba en germen en sus teorías, especialmente al negar las diferencias biológicas y psicológicas entre el hombre y la mujer. De acuerdo con esta teoría, Wollstonecraft especuló que, bajo las condiciones sociales adecuadas, la fuerza física del hombre y la mujer sería la misma. El problema es que no sabíamos de qué son capaces las mujeres al haber estado relegadas al hogar, como si fuera una planta doméstica, privada del esfuerzo y la estimulación física. Su llamado, entonces, es a una liberación de la opresión a la que ha sido sometida la mujer, lo cual no le ha permitido desarrollarse como corresponde biológicamente. Obviamente que esto no tiene absolutamente nada de científico y es una negación absoluta a lo que la ciencia ha demostrado. En la tradición filosófica, las ideas de Wollstonecraft fueron tomadas por el filósofo inglés John Stuart Mill, 1806-1873. Según él, en su libro La subyugación de las mujeres, 1869, la mujer debería tener las mismas oportunidades que el hombre. Una vez que esto fuese concedido, no habría diferencia alguna entre ellos. Esta igualdad aplicaba al trabajo, como vimos más arriba, fue insistentemente reafirmada por Marx y Engels. Esta tal vez sea la razón del enamoramiento del feminismo radical por las teorías marxistas de la igualdad y de la abolición de la familia. Es más, el feminismo radical no tiene mucho de original. Sus ideas son tomadas de la teoría comunista ya propuesta por Marx y Engels, ideas que fueron abrazadas por esta primera ola radical, la cual iba a resultar en la elaboración de una especie de política andrógina, en la cual no hay diferencias entre el hombre y la mujer, ya que sería difícil de discernir con exactitud quién es de qué sexo, y la cual requería la abolición de la familia para llevarla a cabo, y la cual requería la abolición de la familia para llevarla a cabo. La segunda ola del feminismo. La segunda corriente feminista, por el contrario, tomó una perspectiva completamente diferente con respecto a la lucha por los derechos de la mujer. Aquí debemos nombrar en primer lugar a la fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger, quien introdujo en el feminismo la lucha por los derechos reproductivos. Su lucha, sin embargo, estaba fundada en una perspectiva eugenésica, es decir, en controlar la natalidad con fines de hacer un tipo de ingeniería social para eliminar a los negros y niños con discapacidades y a los hijos de los pobres, para así eliminar la pobreza. Otras de las progenitoras de esta corriente es la escritora feminista Simone de Beauvoir, 1908-1986. Fue por medio de sus escritos, especialmente La mujer destruida, la cual es una colección de cuentos cortos y monólogos publicado en 1967, que preparó el camino para un feminismo distinto. Según Beauvoir, el matrimonio, el amor y otras nociones ligadas a la familia no son nada más que invenciones humanas creadas por los hombres, como contrapuesto a la mujer, para perpetuar el dominio patriarcal y así encontrar sentido en este universo frío y oscuro. Para Beauvoir, la mujer, que se sometía a estas nociones construidas e impuestas por la sociedad masculina, se sometía a sí misma a la destrucción. Otra idea feminista fundamental expuesta por Beauvoir es que la idea de género se define socialmente. Esto quiere decir que, para el feminismo, el concepto de género, sea varón o mujer, no está ligado al sexo biológico. Al contrario, el género es siempre y totalmente independiente del sexo biológico. Esta idea ha sido un elemento fundamentalmente del movimiento feminista a la hora de buscar reformar o eliminar los roles tradicionales de cada género. En su clásico libro El segundo sexo, de 1949, Simone escribía que no se nace mujer, se llega a serlo,
Este concepto del género como construcción social es una de las primeras versiones de la ahora habitual distinción entre el sexo biológico y el género como una construcción cultural. Aunque uno nazca con los cromosomas, prevalencia hormonal y anatomía externa e interna de una mujer, socialmente se la condiciona para asumir los roles, conductas, actividades y atributos de una mujer. Pero la pregunta para esta pensadora debería ser, ¿entonces la mujer existe? ¿Por qué será que solo la mujer es capaz de concebir en su vientre y dar a luz a un niño? La respuesta será dada años después, cuando otras pensadoras radicales manifestaron su odio a la tiranía de la biología, llamando a una liberación total de la mujer de cualquier yugo, incluso si éste es natural. Simone de Beauvoir y su amante, el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, fueron grandes devotos de la revolución marxista. Entre sus amigos contaban a genocidas como Fidel Castro y el Che Guevara. Al volver de un viaje de un mes por Cuba, una vez que la revolución se había instalado, Sartre escribió artículo tras artículo ensalzando la revolución y llegando a afirmar, por ejemplo, que el Che Guevara no solo fue un intelectual, sino también el hombre más completo de nuestra época. Beauvoir, quien estaba igualmente impresionada, escribió: por primera vez en nuestras vidas fuimos testigos de la felicidad que se había logrado con la violencia. ¿A qué felicidad? ¿A qué felicidad se refería? Porque el pueblo cubano ha sido sometido a una larga tortura que todavía no ve su final. Y en una carta abierta a Fidel Castro, Beauvoir afirma junto a otros escritores, entre los cuales estaban Sartre, Vargas Llosa, Cortázar, etc., reafirmamos nuestra solidaridad con los principios que guiaron la lucha en la Sierra Maestra y que el gobierno revolucionario de Cuba ha expresado tantas veces en las palabras y acciones de su primer ministro y del comandante Che Guevara y de tantos otros líderes revolucionarios. Esto nos muestra, una vez más, cómo el feminismo radical es profundamente marxista y totalitario. De esta manera, Beauvoir sentó las bases para tomar un nuevo rumbo y ejerció gran influencia en muchísimas feministas, como Shulamit Firestone, 1945-2012, la cual puede considerarse como una de las fundadoras del movimiento feminista radical. Firestone justamente dedicó a Beauvoir su libro La dialéctica del sexo, un argumento para la revolución feminista, publicado en 1970. En esta obra, Firestone desarrolló una posición feminista que hoy en día es tal vez la más predominante. Tres cosas quiero notar al respecto. En primer lugar, la obra de Firestone está guiada de fondo por el pensamiento marxista. De hecho, Firestone retoma la idea marxista de la lucha dialéctica de clases, la lucha que según Marx existía entre el capitalismo y el proletariado con respecto a los medios de producción, la lucha de clases, y la aplica a la lucha feminista entre hombres y mujeres con respecto a los medios de reproducción sexual. Para ella, si la mujer quiere ser verdaderamente libre, debería tomar control sobre su cuerpo, lo cual incluye el poder de decidir sobre la reproducción. Hasta que la mujer no lo logre, afirma Firestone, la libertad de la mujer será meramente ilusoria. Es por eso que el feminismo radical se centra en una lucha de tipo sexual, centrada en el derecho a decidir y afirmando como argumento que es mi cuerpo, y no solamente eso, sino que busca una liberación total de la propia biología. En segundo lugar, Firestone aplicó la teoría económica marxista acerca de la división del trabajo al plano sexual, la cual llamó la división sexual del trabajo. La mujer, como el proletariado que trabaja para el capitalista, trabaja para el hombre por medio de la reproducción sexual. La mujer debe estar siempre dispuesta a complacer los deseos sexuales del hombre y luego llevar el fruto en su vientre hasta el nacimiento. En resumen,
todo el trabajo recae en la mujer. En tercer lugar, Firestone hizo una revaluación de las ideas de Beauvoir acerca del amor, el romance y el matrimonio como inventos masculinos para encontrar sentido a la vida. Para Firestone, estas ideas benefician solamente al hombre, lo cual llevó históricamente a crear mecanismos por los cuales la mujer pertenece al hombre y está sujeta a él en el matrimonio. Por eso, para Firestone, la idea de la familia y el núcleo familiar es la idea opresiva para la mujer y por lo tanto debe ser disuelta. Hay que romper la tiranía de la familia biológica. De hecho, ella habla de una unidad familiar biológica, la cual es fruto de una construcción ideológica para la reproducción humana, lo cual no lleva más que a reafirmar la dominación masculina, ya que la mujer es de hecho la que tiene que llevar la carga de reproducción sexual. Por eso, solo si la mujer se levanta y revela, como el marxismo propuso para el proletariado, y toma control de su cuerpo por medio de la reproducción sexual, aborto, anticonceptivos, la opresión a la mujer por fin está superada. Esto explica el por qué el feminismo se ha aliado a la lucha por las uniones homosexuales y a la agenda LGBT, ya que es una manera de diluir el significado del matrimonio y familia, creando nociones alternativas. Pero esta alianza no es más que de conveniencia, y no sería extraño que en el futuro el feminismo radical también se vuelque en contra de los grupos homosexuales y transexuales, porque de fondo son hombres, y como al cromosoma XY no se lo saca nadie, siempre serán potenciales enemigos. Ahora bien, no olvidemos que la lucha dialéctica de clases no se dio históricamente de modo natural, como pensaba Marx, sino que fue llevada a cabo por medio de la lucha y la revolución armada. Por eso, no es de sorprenderse que los movimientos feministas contemporáneos, de hecho, se manifiestan con violencia, como lo demuestra el movimiento feminista argentino en cada congreso de mujeres autoconvocadas, y que tarde o temprano va a llevar a la lucha armada y terrorista, bajo la mirada silenciosa de gobiernos y medios de comunicación complacientes. De hecho, Firestone fue durísima con las feministas burgueses, aquellas cuyo feminismo no era lo suficientemente revolucionario porque solo buscaban el crecimiento económico y escalar dentro de sus trabajos a posiciones cada vez más altas. Firestone escribió sobre la ciencia, especialmente la biología humana. Lo interesante es que su consideración sobre la biología no consiste en más que un ataque a la misma y de ciencia no tiene nada. Firestone presenta a la biología como una tiranía natural que conduce a la opresión de la mujer. Estas palabras suyas son significativas. En el caso del feminismo el problema es moral. La unidad biológico-familiar siempre ha oprimido a la mujer y a los niños, pero ahora, por primera vez en la historia, la tecnología ha creado las precondiciones reales para eliminar tanto a las condiciones naturales opresivas como a sus imposiciones culturales. Con respecto a la nueva ecología, nos damos cuenta de que, independientemente de cualquier punto de vista moral, por razones solamente pragmáticas y de supervivencia, es necesario librar a la humanidad de la tiranía de su propia biología. Sí, leyó bien, dice claramente tiranía de la biología. Firestone concede que, al contrario de la lucha de clases marxista, la cual es ficticia, la lucha entre el hombre y la mujer es real y tiene un fundamento biológico. Al contrario de las clases económicas, las clases sexuales se derivan directamente de la realidad biológica. El hombre y la mujer han sido creados diferentes y no son iguales. Parece ser una concesión a la ciencia
ya que esta filósofa feminista admite que la naturaleza y la biología de hecho dan testimonio de un cromosoma binario XX y XY, que por tanto el hombre y la mujer son diferentes. Sin embargo, la admisión de esta realidad científica lleva a Firestone a concluir que la biología humana debe ser trascendida si la mujer quiere ser verdaderamente libre. Para ella no basta con que la mujer esté representada con el 50% de los puestos de trabajo, o con altos cargos empresariales o de gobierno y que gane millones. No se trata, como lo sugieren algunas feministas, de solo invertir la jerarquía biológica y abrazar el poder femenino para convertir la feminidad en un arma contra los hombres. El feminismo para Firestone es más profundo. Ella llama a una revolución total contra la biología y la naturaleza humana, porque sólo esto liberará a la mujer. Y según Firestone, hay dos caminos para lograrlo. El primer camino de la revolución feminista se llevará a cabo cuando el poder del dinero, la tecnología y los servicios de la salud se unan y liberen finalmente a la mujer de la tiranía de la biología. Como ella afirma, la tecnología ha creado las precondiciones reales para derrocar estas condiciones naturales opresivas según ella. Este es el próximo gran salto evolucionario, según Firestone. Pero, como ese camino todavía parece lejano, Firestone pensó un segundo camino para llevar a cabo la revolución feminista, un camino temporario hasta que el gran salto evolucionario pueda ocurrir. Este camino consiste en la destrucción cultural de cualquier diferencia de género, ya que la biología todavía no ha podido ser manipulada lo suficiente como para hacer trascenderla por medio del poder tecnológico. Como la ciencia, al menos la ciencia honesta, va a recalcar las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, entonces hay que crear un tipo de conciencia cultural por el cual las diferencias entre seres humanos ya no tengan ninguna importancia culturalmente. Este será el camino por recorrer hasta que la mujer finalmente posea un día el poder tecnológico para poder trascender su biología. Pero, ¿por qué la mujer y no el hombre? Porque la mujer nace dentro de estructuras sociales que limitan su libertad. Además de no tener control sobre su composición biológica, lo cual la lleva a no tener control sobre su propio cuerpo. Todo esto, según Firestone, lleva a la mujer a vivir un tipo de opresión mucho más significativo que la opresión que puede sufrir el hombre. Para su liberación, sin embargo, será necesario superar a la misma naturaleza humana, ya que dicha naturaleza es el obstáculo supremo para vivir la libertad plenamente. Cuando tal vez uno piense que ya está todo dicho y no hay ideología nueva por inventar, la filosofía feminista no termina ahí. Con respecto a la noción de género, quien acuñó la noción como algo distinto del sexo biológico fue el doctor John Money, de quien hablaremos más adelante en un artículo publicado en 1955. Una de las primeras feministas en continuar este uso del género como una realidad diferente al sexo fue la socióloga Anne Oakley, en su libro de 1972, Sexo, Género y Sociedad. En 1975, la antropóloga Gayle Rubin expresaba una visión similar al escribir: el género es una división de sexos impuesta socialmente, es un producto de las relaciones sociales de la sexualidad. Según Rubin, si no fuera por la imposición social del género, seguiría habiendo seres de sexo masculino
y de sexo femenino, pero no existiría la masculinidad ni la feminidad, o lo masculino y lo femenino, de tal manera que el género no solamente sería intercambiable, sino que no importaría más. Además, Rubin defiende que, si los papeles tradicionales de género se construyen socialmente, entonces también es posible deconstruirlos o destruirlos, y por lo tanto podemos eliminar la sexualidad obligatoria y los roles sexuales, es decir, ser varón o mujer, y crear una sociedad andrógina y sin género, aunque no sin sexo, en la cual la anatomía sexual sea irrelevante con respecto a lo que cada uno sea o haga o con quien mantenga relaciones sexuales. En 1978, las profesoras de psicología Susan Kessler y Wendy McKenna publicaron el libro Género, un enfoque etnometodológico. En el mismo, defendían la idea de que el género es una construcción social, es decir, un mundo de dos sexos es el resultado de los métodos compartidos y asumidos por una sociedad y que sus miembros utilizan para construir la realidad. La tercera ola del feminismo. Podemos hablar de una tercera ola del feminismo a partir de 1991. Anita Hill, una empleada judicial, testificó ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, afirmando que el candidato a la Corte Suprema, Clarence Thomas, la había acosado sexualmente en el trabajo. Hill se declaró a sí misma como perteneciendo a la tercera ola. Este activismo feminista se involucró en la lucha contra el acoso sexual en el trabajo y la lucha para aumentar el número de mujeres en puestos de poder. Intelectualmente, esta corriente se fundamentó en el trabajo de dos pensadoras, Kimberly Crenshaw y Judith Butler. Crenshaw propuso nuevamente la teoría del género y acuñó el término interseccionalidad, tomando elementos del marxismo, especialmente la idea de opresión. Crenshaw describió cómo las distintas formas de opresión se intersectan y encuentran presentes en un mismo individuo, como por ejemplo el ser mujer, negra, lesbiana y activista LGBT. Mientras más categorías se encuentren presentes, más oprimido el individuo. Judith Butler, filósofa y activista lesbiana, fue más allá y argumentó que el género y el sexo biológico son dos cosas separadas. Para Butler, el género es algo que se actúa ya que la conducta crea el género. Es decir, si me identifico y decido actuar como mujer, hombre, lesbiana o transexual, me constituyo como tal, porque es el sujeto quien decide por la acción de su propia identidad de género. En sus obras Problemas de género, el feminismo y la subversión de la identidad, 1990, y Deshaciendo el género, 2004, Butler introduce lo que ella describe como teoría de la actuación. Según esta teoría, nadie es hombre o mujer, ya que esto no es algo que uno sea. Por el contrario, es algo que se hace, se construye. Butler afirma, el género no es el resultado causal del sexo, ni es algo tan aparentemente fijo como el sexo. Para ella, el género es más bien como un estatus que se construye y el cual es radicalmente independiente de la biología o los rasgos corporales. Un artificio libre y a la deriva, con la consecuencia de que hombre y masculino podrían, con la misma facilidad, designar un cuerpo tanto femenino como masculino y mujer y femenino, designar un cuerpo masculino con la misma facilidad que uno femenino. Para Butler, en una lógica claramente marxista, la existencia del transexual, el drag, del transgénero, nos hace cuestionar no solo lo que es real, lo que debe ser, sino que también nos muestra que las normas que gobiernan las nociones actuales
de lo real pueden ser cuestionadas, de tal manera que nuevas formas de realidad pueden ser instituidas. Por eso, para Butler, el mismo cuerpo humano es una construcción social, que cuando se entiende como algo fijo se vuelve peligroso, ya que esconde en sí mismo una relación de poder contra el trans oprimido, quien manifiesta en su cuerpo la lucha para salir de la opresión. Para ella el cuerpo humano no debe ser entendido como un hecho estático, sino como un modo de convertirse que redefine las normas y nos hace ver que las realidades en las cuales nos creíamos confinados no están escritas sobre piedra. La influencia combinada de Crenshaw y Butler se convirtió en el fundamento de la tercera ola de la lucha por los derechos trans, como parte fundamental del feminismo interseccional. Pero este fundamento ideológico no tiene fundamento en la realidad, ya que, según la propia posición del activismo trans, el género no tiene fundamento biológico, sino que depende del comportamiento, y aquí nos encontramos ante un serio problema. ¿Por qué? Si el sexo y el género son realidades diferentes, ¿cómo pueden afirmar que la identidad de género no se elige, sino que es innata? Esta es una seria contradicción interna del pensamiento trans, ya que al negar un fundamento biológico del género, no queda otra opción más que aceptar que la identidad trans es un producto de factores e influencias sociales. A esto lo niegan rotundamente los activistas radicales, afirmando ciegamente que la identidad trans es de hecho innata. ¿Pero fundamentada en qué? Una vez que se quita la biología nos encontramos ante una gran contradicción. Es por eso que, como veremos en el cuarto capítulo, ante la persona trans, la actitud más apropiada es cuestionarse cuáles son los factores o elementos que causaron su percepción como tal, ya que de hecho, la identidad trans es un producto de factores e influencias sociales que hay que desvelar. Los medios tampoco son ajenos a esta revolución cultural, según la cual el género y la identidad de género es flexible y no binaria, varón y mujer, sino que se manifiesta en multitud de formas. Facebook, por ejemplo, incluye 71 géneros para elegir. De esta manera, según Facebook, el usuario se siente cómodo con su verdadero y auténtico yo, ya que esto significa expresar el género. Y la lista crece cada vez más, llegando hasta 112 géneros al momento de escribir estas líneas. Estas opciones incluyen el clásico hombre y mujer, más el agénero, andrógino, diversas variantes de cisgénero y transgénero, transexual, intersexual, género fluido, género cuestionado, ninguno, otro, neutro, pangénero, dos espíritus, entre ser humano y alguna combinación animal o vegetal, y muchos, muchos más. Vaya a dónde quedó la ciencia. No hay que subestimar entonces a la filosofía feminista, ya que ha tenido una influencia enorme en este nuevo modo de concebir el ser humano, por más errado que sea. Filósofas como Judith Butler son la razón por la que esta cantidad de términos respectivos al género se multipliquen y sus significados adquieran tanta popularidad. Sin embargo, a medida que estos términos se multiplican y sus significados adquieren mayor particularidad, vamos perdiendo de vista un conjunto de criterios comunes para definir lo que significa el género. Como afirma el gran psiquiatra Paul McHugh, si el género está completamente desligado del binario del sexo biológico, entonces el género podría hacer referencia a cualquier diferencia de comportamientos, atributos biológicos o rasgos psicológicos, y cada persona podría tener entonces un género definido por la combinación única de las características que posee. El resultado serían miles de millones de géneros. Ellos plantean esta reducción al absurdo para demostrar que al definir el género de forma tan amplia y sin tener en cuenta a la biología, conduce a la larga a una definición de género carente de significado. Este tema se volverá a plantear en el cuarto capítulo
desde el punto de vista médico y científico. Y bueno, hasta aquí voy a terminar este episodio. En el próximo estaré compartiendo dentro de este mismo primer capítulo la política de identidad o diferencias y la igualdad de género. Así que bueno, si te gustó el episodio compártelo, suscríbete, dale me gusta y apoya al canal. Sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.